Iglesia, buenos días. El día de hoy nos encontramos una vez más para un nuevo devocional. Y qué alegría. Hemos terminado justamente una semana, un fin de semana increíble de aniversario, el aniversario de nuestra iglesia, y hemos recibido diferentes promesas y palabra de Dios a nuestra vida. Y algo que debemos recordar hoy es que si queremos alcanzar esas promesas de Dios, a esas promesas que Dios nos ha dado, y si queremos cumplir esos sueños que Dios ha puesto en nuestras vidas, pues es necesario caminar en obediencia. Es necesario vivir en obediencia y necesitamos caminar en obediencia. La obediencia por momentos es incómoda, pero es buena para nuestras vidas. Es muy buena. Y el devocional del día de hoy justamente es la obediencia a Dios. La obediencia es lo que separa a los hacedores de los soñadores, a los hacedores de los que solamente son oidores de la palabra, los que escuchan la palabra pero no llegan a ponerla en práctica. Pues un cumplidor de sueños necesita ser un obediente, una persona obediente de la palabra de nuestro Señor. Y necesitamos ser personas obedientes. Entonces yo quiero orar un momento para empezar este devocional. Amén. Acompáñame. Padre, gracias Señor. Gracias porque tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias porque tú guardas tus promesas, Señor, y cumples tu palabra, Señor. Porque tú pones sueños en los corazones de las personas, Padre. Y tú, Padre Santo, nos guías a toda verdad a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias por estas armas increíbles que tú nos has regalado, Señor, cuando tú ascendiste a los cielos, Jesús. Porque no nos dejaste, Padre Santo, desamparados, sino que tú enviaste, Señor, al Consolador, Padre Santo, al Espíritu Santo, a morar en nosotros, Señor. Así que nosotros no estamos solos, Señor. Tu Espíritu está con nosotros y tu Espíritu nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, por esa palabra preciosa, Señor, en donde tú te revelas a nosotros, Padre, en donde podemos conocerte cada día más, de donde podemos sacar diferentes principios, Señor, que nos ayudan a entenderte más a ti, a comprender más cómo es que nosotros quieres que vivamos, Padre. Te agradecemos por este tiempo, Señor, y te pido, Señor, que pueda ser un canal, Señor, un canal, un instrumento en donde fluya, Padre Santo, tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quisiera recordarte un dicho que lo escuché muchas veces, y es un dicho del doctor Ed Cole. El doctor Ed Cole es el fundador de la red de hombres cristianos a nivel de todo el mundo. Y este dicho es, una onza de obediencia vale mucho más que una tonelada de oración. Te lo voy a repetir. Una onza de obediencia vale más que una tonelada de oración. Incluso vale más que 1000 sermones. Obedecer una palabra y un principio de Dios en tu vida, pues es más valioso que escuchar 1000 sermones. La obediencia es la clave para alcanzar las promesas de Dios. Y las promesas de Dios están ahí para ti, esperando a ser alcanzadas. Con solamente cuando tú abras esta llave que tú puedes utilizar en tu vida, la obediencia. Y cuando las personas no alcanzan su destino, no alcanzan su propósito, no es que falta la palabra. No, la palabra está ahí de Dios para ti. Pero no es por falta de promesas tampoco, sino que es por falta de obediencia. Y en este momento justamente queríamos profundizar un poquito más acerca de qué es la obediencia a Dios. Entonces, quiero empezar declarando, antes que todo, declarando sobre tu vida que Dios va a poner el querer como el hacer, su voluntad, su perfecta voluntad. La palabra de Dios nos dice que su voluntad es agradable, perfecta y buena a nuestras vidas. Así que te animo a que tú puedas alcanzar su voluntad, que la encuentras en su palabra y a través del Espíritu Santo que te habla constantemente a tu vida. Este 2021 va a ser un año en que tú vas a caminar en obediencia a Dios. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una historia de la Biblia, en el libro de los Hechos, que creo que puede ilustrar muy bien y de manera muy práctica lo que significa obedecer a Dios. ¿Qué significa obedecer a Dios? Me gustaría justamente leer
Am, Así que acompáñame al libro de Hechos, Hechos 5:17. Hechos 5:17. Y para darte un contexto más o menos de qué es lo que vamos a hablar, pues nos encontramos en el contexto de que los discípulos, ya Jesús había ascendido a los cielos, y el Espíritu Santo se había derramado sobre los discípulos y encontramos pues, nos encontramos en un contexto en donde se están realizando muchas señales y prodigios en medio del pueblo. Muchos están comenzando a creer en el Evangelio que ellos están predicando. Hay muchas sanidades por doquier y vemos al Espíritu Santo obrar a través de los discípulos de una forma increíble. Aún dice que las personas trataban de cruzar la sombra de los discípulos para ser sanados. Entonces estamos dentro de una manifestación increíble de la presencia de Dios a través de, de estos personajes. Y en Hechos 5:17 nos encontramos con esto en la palabra de Dios. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, es decir, el Evangelio de Jesucristo. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Qué lindo esto. Sabemos de que las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a los discípulos fueron, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Compartan las buenas nuevas y hagan discípulos por todo el mundo. Y a estas palabras nosotros como cristianos sabemos y les llamamos la gran comisión. Jesús comisiona a estos personajes, a los discípulos, y les pide a sus discípulos enseñar lo que han escuchado y lo que han aprendido. A ellos les tocaba justamente transmitir a sus discípulos y hacer de ellos personas que se parezcan más a su maestro, a Jesús mismo, a levantar una nueva generación entre ellos. Así que encontramos en este contexto a los apóstoles obedeciendo las palabras de Jesús, obedeciendo a Jesús, obedeciendo las palabras de Él, obedeciendo el llamado que Jesús tuvo para sus vidas. ¿Sabes qué pasó cuando ellos empezaron a obedecer a Jesús? ¿Sí? ¿Alguno? Cuando ellos comenzaron a obedecer a Jesús, ellos encontraron oposición. Porque dice que los religiosos de esa época pues se llenaron de celos y envidia contra ellos. Entonces dice la Biblia que apresaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Y muchas veces cuando tú decides, yo voy a obedecer a Dios, yo voy a obedecer a Dios, me voy a comprometer con Dios, voy a seguir a Jesús en mi vida, quiero conocerlo más. Muchas veces lo primero que vas a encontrar no son resultados, sino es oposición. Hermanos, necesitamos prepararnos. Este es un tiempo de mayor preparación. El 2021 tenemos promesas increíbles de parte de Dios a nuestras vidas, pero es un tiempo que nos llama a prepararnos porque muchas veces cuando tú decidas, voy a ser obediente este año, voy a obedecer a Dios, voy a obedecer la voz, su voz de Él, voy a obedecer lo que dice la palabra de Dios, voy a obedecer lo que el Espíritu Santo me está haciendo a hacer en mi vida, voy a obedecerlo. Lo primero que encontramos y que vas a encontrar es oposición. Tú decides, yo voy a ser obediente y este año voy a ser un mejor esposo, voy a ser el mejor padre para mis hijos. Y justamente esa semana que tú estás haciendo este voto, que tú te estás comprometiendo a algo, pues esa semana es muy probable de que tengas un problema matrimonial. Y tú quieres ser la mejor persona en tu trabajo y rendir en tu trabajo y tener, y tener esa gracia delante de tus jefes, pero de una manera inesperada, pues pasa justo en ese momento algo y tienes un problema en el trabajo.
tienes un problema en tu empresa y parece que cada vez que queremos dar un paso de obediencia, pues el enemigo trae oposición. Esto es lo que nos habla un poco la Escritura, porque ellos fueron obedientes y consecuentes con el llamado de Jesús para sus vidas. Y sin embargo hubo oposición, y entonces los encontramos ahora en la cárcel pública. Por eso la decisión que tenemos que tomar de antemano en nuestras vidas es que así venga oposición. Y hermanos, escúchenme bien. Así venga oposición, tú tienes que pararte firme delante de Dios. Y tú tienes que decir, yo voy a obedecer al Señor. Yo voy a obedecer a mi Dios. Lo que quiera que Él haga, lo que quiera que Él me diga que haga, pues yo le voy a obedecer. Voy a estar atento a lo que Él quiera revelarse, a mi vida, a mi corazón. Es decir, en nuestro corazón, a pesar de la oposición, a pesar de la prueba, a pesar del desierto que yo pueda estar pasando, yo me voy a mantener fiel. Yo voy a guardar mis principios. Yo voy a guardar mis convicciones. Amén. Ese es el sentimiento que debe albergar nuestros corazones, hermanos. A pesar de la prueba, a pesar de lo incómodo que pueda ser, el andar en obediencia a Dios, pues tienes que mantenerte firme, porque, porque nosotros no podemos vivir en base a emociones y sentimientos. Si yo me parase hoy frente a ustedes a hablar en base a las emociones o sentimientos que yo pueda tener, pues estaría faltando de alguna forma a la palabra de Dios, que me dice que yo necesito ser un canal simplemente para que el Espíritu Santo pueda fluir y traer la palabra. Y aunque eso intento hacer, ser el mejor canal, tratar de limpiar todo lo que haya que limpiar en mi vida y en mi corazón para que el Espíritu Santo pueda obrar a través de mí, pues debemos admitir como líderes, y en este caso me toca hacerlo, reconocerlo, de que en algún momento vamos a fallar, en algún momento de repente vamos a introducir o vamos a incluir algunas emociones de por medio porque nosotros no somos infalibles. Pero doy gracias a Dios, de que su palabra es la única infalible en nuestras vidas. Y por eso es que es necesario conocer su palabra, aferrarnos a su palabra, ser consecuentes a lo que dice su palabra. Y en su palabra encontramos lo que nos hará crecer y formar el carácter que necesitamos para nuestras vidas y andar en obediencia a su palabra. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que todos los hombres y mujeres que fueron usados por Dios tuvieron que pasar una prueba de obediencia. Um, Hemos estado hablando por mucho tiempo acerca de Abraham y creo que esa es una de las pruebas más increíbles que podemos encontrar en su palabra y capaz es una de las pruebas que menos podemos entender. Porque a nuestros ojos naturales podríamos entender de que las cosas que Dios nos pueda pedir pues sean cosas que nosotros entendamos. Pero hay cosas que a veces nosotros no entendemos y que Dios nos está pidiendo. Y Dios nos está llamando a obediencia. El hecho de que a Abraham se le pida sacrificar a su único hijo, el hijo de la promesa, pues fue algo que muchos en un principio no comprendíamos. Porque dentro de las cosas racionales o dentro de las cosas que a nosotros nos pudieran parecer lógicas, pues no hay una lógica en que ese Dios que te ama tanto y que te bendice de la forma como te bendice, pues te pida de un día para otro sacrificar a tu único hijo para Él. Pero Él sabe lo que hace. El Señor es soberano y el Señor sabe qué cosas te pide, qué cosas demanda de ti. Y a veces las cosas que te pide soltar, pues son cosas que tú amas, son cosas que están ahí en tu corazón y sin embargo Él te dice, dámelas, porque yo quiero hacer de ti, quiero traer bendición a tu vida, quiero cumplir esas promesas para tu vida.
Y necesitamos ser obedientes, hermanos. Necesitamos ser obedientes a la palabra que Dios nos da. Entonces, la prueba que vamos a tener que pasar constantemente en nuestras vidas, como cristianos, como hijos de Dios, es obedecer a Dios o seguir a la corriente. Es obedecer a Dios o romper mis principios. Es un examen que constantemente vamos a tener que estar dando, hermanos. Tú y yo en este mundo. Entonces la Biblia nos habla de que los metieron a la cárcel. Pero esa misma noche, qué lindo esto, un ángel del Señor le abrió la puerta de la cárcel y los puso en libertad. Así que la obediencia, definitivamente desde la perspectiva que yo lo veo, no es el camino más fácil. No es el camino más fácil, pero la obediencia es el camino más seguro que Dios tiene para tu vida. Te lo voy a repetir, la obediencia no es el camino más fácil, pero es el camino más seguro que Dios tiene para tu vida. Es el lugar más seguro en este planeta para ti, que estar, no hay otro lugar más seguro que estar en la perfecta voluntad de Dios, y tú tienes que descubrir esa perfecta voluntad de Dios para ti, agradable, buena para tu vida, que te va a llevar a la transformación, a la renovación de tu mente, que va a actuar, en donde vas a actuar a través de principios, a través de convicciones que hay en tu corazón, en donde vas a demostrar un carácter tu carácter en Dios, a pesar de situaciones incómodas que puedas atravesar por medio de la obediencia. Entonces, cuando tú obedeces a Dios, hermano, Él te protege de tus enemigos. Aquí lo vemos en la palabra. Te pueden haber metido en la cárcel, pero la buena noticia es que Dios tiene la llave. No hay puerta, no hay prisión, no hay cárcel de donde Él, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre, no te pueda sacar, la cual Él no puede abrir. Él tiene la llave. Y si tú no estás listo para sufrir oposición a causa de tu obediencia, pues todavía no estás listo para ser usado por Dios. Wow. Cuando yo descubrí esto en mi vida, todo cambió. Todo cambió. Si tú no estás listo para sufrir oposición a causa de tu obediencia, todavía no estás listo para ser usado por Dios. Todo es cuestión de perspectiva. ¿Cuándo estamos listos entonces? Yo creo que muchos de los que estamos aquí quieren saber ello. ¿Cuándo estamos listos para, a pesar de la oposición, seguir siendo obedientes, confiando que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestro escudo, que Dios es nuestro amparo, que Dios es nuestra guía, Él es nuestro ayudador, es el que levanta nuestra cabeza? El Salmos 3 nos habla un poco de esto. Y es un salmo que yo le he pedido justamente, y dentro de estas conversaciones que teníamos en la noche con mi pequeña, pues es un salmo que hemos comenzado a memorizar, porque yo quiero que ella esté convencida de que lo primero que tiene que haber en su vida es obediencia al Señor. Es que ella se encuentra segura en Dios. Él es su esperanza, Él es su refugio. Y este salmo comienza de esta forma: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Clamé yo a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. El Señor te está sustentando. Si tú caminas en obediencia al Señor, el Señor te está respaldando. Iglesia, nunca te olvides de que la clave para recibir las promesas de Dios en tu vida es obedecer a la voluntad de Dios. Y necesitas descubrir su voluntad
en la palabra, aférrate a la palabra, profundiza en la palabra. Lo segundo que me encanta en esta historia es justamente lo que desata la obediencia en tu vida. Porque la Biblia dice que los metieron a una cárcel a causa de la obediencia. Fueron puestos en una cárcel, pero el ángel del Señor llegó de noche y abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Lo segundo que yo veo aquí es que la obediencia de Dios desata los milagros de Dios en tu vida. Si tú quieres ver milagros de Dios en tu vida, necesitas ser obediente. Es impresionante porque los discípulos fueron obedientes y Dios hizo el milagro y los liberó de la cárcel. Y tú te vas a dar cuenta que en muchos pasajes de la Biblia, cuando comiences a leerla, a profundizar en ella, pues los milagros de Dios tuvieron un componente de obediencia. Cada uno de los milagros de Dios tuvieron un componente de obediencia. Te podría de repente mencionar algunos. No sé si te acuerdas de este personaje Naamán. Naamán era un general del ejército sirio, era una persona muy poderosa, pero tenía una enfermedad terminal en ese tiempo, que era la lepra. No tenía cura. Y sin embargo, él, pues, tenía una criada israelita, la cual le dijo: Señor, pero vaya a ver al profeta en Israel y quizás él pueda sanarlo. Y entonces él se aventura a ir hasta donde el profeta, ¿no? Y, y entonces cuando llega donde el profeta lo manda, ya ustedes ya saben seguramente la historia, lo manda a lavarse 7 veces en el río Jordán. El general pues quedó como que sorprendido y hasta de repente ofendido, porque bien pudo el profeta, y hablamos de Eliseo, imponerle las manos en el nombre de Jesús y sanarlo. Y sin embargo, por alguna razón específica, pues él lo mandó al río Jordán, teniendo el general, y justamente lo menciona en la palabra de Dios, teniendo ríos más hermosos y mejores en su tierra, pues luego sus siervos lo aconsejaron a, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer caso a lo que el profeta le había dicho? Y en cuanto se lavó estas 7 veces, pues su piel quedó pues increíble, mente sanada, como la piel de un bebé, como la piel de un niño. Y entonces podemos ver en el contexto de esta historia, pues que dentro de los milagros de Dios siempre hay un componente de obediencia. Encontramos, así como el Antiguo Testamento, también en el Nuevo. Te pondría mencionar, ya que estamos hablando de personas que estaban con lepra, pues a 10 leprosos en el Nuevo Testamento. 10 leprosos que escucharon que Jesús, el Señor, que iba sanando enfermos y haciendo prodigios, pasaba de Samaria a Galilea y como quien tenía, y hablaba como quien tiene autoridad. Y ellos querían su sanidad y entonces se acercaron ante él para pedirle sanidad. Y Jesús, el mismo Jesús, en lugar de tocarlos y decirles sean sanos, los mandó a presentarse delante del sacerdote en el templo. Me imagino que ellos pudieron estar de repente confundidos, de repente decepcionados, porque Jesús no obró en ese momento como ellos pensaron que lo iba a hacer, pero ellos tuvieron que sujetarse, seguir y ser obedientes a lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Y cuando lo hicieron y fueron rumbo al sacerdote para presentarse, pues en ese mismo camino recibieron su sanidad. Pero solo uno volvió hacia Jesús para dar gracias. Entonces, vemos historias en donde podamos ver que los milagros están sujetos a este componente de obediencia. Te lo digo una vez más, la obediencia es incómoda muchas veces, pero es buena para nuestras vidas. Lo interesante de esto es que nunca va a ser a nuestra manera, es a la manera de Dios. No son nuestras ideas, son las ideas de Dios. No son nuestros planes, son los planes de Dios.
Si tú quieres ser bendecido este año, si tú tienes que recibir esas promesas que Dios tiene para tu vida, pues deja de hacerlo a tu manera. Tienes que seguir los planes y los propósitos de Dios. Tienes que obedecer sus ideas y no las tuyas. Hemos estado de aniversario en la iglesia, hemos escuchado tantas promesas y hemos podido ver con esperanza este nuevo año. Muchos recibieron una palabra fresca de parte de Dios en sus vidas, pero nada va a suceder hasta que no demos pasos de obediencia en nuestra vida. No digamos, la palabra no funcionó. No, la palabra funciona. Quienes muchas veces no funcionamos somos nosotros mismos. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios eh, es nuestra esperanza. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios es una espada de dos filos. No le echemos la culpa a la palabra de Dios. Asegúrate de ser obediente a su palabra. Asegúrate de ser obediente. No te preocupes por la enfermedad que estás pasando. Preocúpate por ser obediente y por andar en fe. Andar en fe, porque lo que Dios ha hablado a tu vida, eso acontecerá. No te preocupes por una relación que de repente está caída en este momento. Preocúpate por ser obediente. ¿En qué es lo que quiere Dios para tu vida en este momento? Tu reto es ser obediente este año. Del milagro, Dios se va a encargar. Dios no es deudor de nadie. De nadie, perdón. Tú levanta un altar a papá y que tu milagro espera porque está al otro lado de tu obediencia. Tranquilo, tranquilo. Dios te quiere llevar a ese lugar de paz y tranquilidad que Él tiene para tu vida. Es necesario que caminemos en obediencia. Y Dios tiene la llave de cualquier cárcel en la que puedan meterte, ¿sabes? Tú te encargas de obedecer a Dios y Él se encarga de hacer el milagro. El verso 29 de este capítulo 5 de Hechos, pues nos dice, entonces Pedro, entonces respondiendo Pedro y los apóstoles, cuando ya los sacerdotes estaban justamente um, uh, diciéndoles por qué, o sea, nosotros los metemos a la cárcel, pero porque no queremos que sigan predicando a Jesús. Y lo primero que hacen ustedes cuando salen de la cárcel es predicar, es seguir predicando. O sea, qué rebeldes son ustedes, qué, qué desobedientes. Pero respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la parte increíble de esta historia, porque para muchos quizás la historia queda solo allí. Pedro y los apóstoles fueron martirizados y la palabra nos dice que fueron latigados, azotados, pero vemos entonces a uno de los sacerdotes que de pronto se levanta y dice, un momento, un momentito, ¿no? Saben que si esto realmente viene de Dios, Dios lo va a respaldar. Pero si no viene de Dios, esto se va a acabar. E increíblemente aboga por los apóstoles para que salgan libres. Y después de azotarlos justamente, condicionándolos a no hablar del Evangelio, pues ellos fueron liberados. Y aquí vemos un principio más de papá. Y es que cuando tú eres obediente a Dios, Dios usa aún a tus enemigos para bendecir tu vida. Dios te tiene cubierto porque tú eres obediente a Dios. Te lo voy a repetir porque esto es increíble. Dios te tiene cubierto porque tú eres obediente a Dios. Wow, wow. Hermanos, los animamos a ser obedientes a Dios. Comenzando justamente este año yo me hice muchas preguntas uh, en mi vida y justamente tuvimos un tiempo de ayuno dentro de la familia de Puerta al Cielo. Y fue un tiempo lindo en el que pudimos conversar muchos de los de la iglesia, conversar con papá sobre algunas cosas. Y, y
lo cierto es que a veces Dios nos pide que soltemos cosas que amamos porque Él quiere bendecir nuestras vidas. Y aunque nosotros no podamos entender por qué, no podemos entender los motivos a veces porque se nos hace difícil comprender a ese Dios, a nuestro Dios. Pero Él tiene los mejores planes para nuestras vidas. Él sabe cuáles son los tiempos de cada uno de nosotros. Él conoce nuestros corazones. Y aunque, y aunque necesitamos estar convencidos de que necesitamos andar obedientes a Dios, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus principios, principios que encontramos en la palabra de Dios, pues una de las cosas que me gusta decirle a, a, a los chicos o a las personas que tengo en el discipulado es eh, no me crean a mí, no me crean a mí, búsquenlo en la palabra, porque finalmente yo, como instrumento de Dios, podría quizás um, errar en algo. Dios no quiera, y yo creo que una de las cosas que honro mucho en la iglesia y honro de nuestros pastores es que ellos intentan ser ese instrumento, ese canal de bendición para cada uno de nosotros, ese canal en donde la palabra de Dios pueda llegar sin obstrucciones, sin obstáculos, ser los canales más limpios y puros que puedan ser para que la palabra de Dios pueda llegar a nuestros corazones. Y es algo que yo deseo. Y cada uno de los líderes que formamos parte de la iglesia deseamos. Ser esos canales puros que podamos santificarnos y que podamos llegar a ser canales limpios y puros en donde el Espíritu Santo simplemente pueda hacer pasar su palabra. Pero como humanos aún fallamos, porque la única palabra infalible que tenemos para nuestras vidas como cristianos es la palabra de Dios. Y necesitamos aferrarnos a la palabra. Necesitamos comernos la palabra. Necesitamos saber de que Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Yo te animo a que tú pienses y comiences este año lleno de expectativas por lo que Dios tiene para ti, por las bendiciones que Dios tiene para ti y que están justamente aguardando al otro lado de tu obediencia. Te dejo con este verso, Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 23. Pablo dándole justamente principios a la iglesia de Tesalónica en cuanto a cómo deberíamos de ser como cristianos dentro de la iglesia. Y dice, estar siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Me encanta este verso porque justamente en una de las reuniones que tuvimos, pues la pastora nos animaba a escuchar nuestras palabras proféticas y justamente con mi esposa ha sido un tiempo de escuchar nuestras palabras. Eh, y Dios comienza a refrescar las cosas a nuestra vida, ¿no? Las cosas que se dijeron. Nunca menosprecies las profecías. Y acá nos da algo interesante. Examinadlo todo, retened lo bueno. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, alma, espíritu y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos guardarnos irreprensibles para tu venida, Señor, para tu segunda venida. Queremos ser, Señor, ese barro en las manos del alfarero, Señor. Que tú peses constantemente en nuestros corazones. Que tú nos examines, Señor, para ver si en verdad estamos hablando tu palabra, Señor, o estamos dejándonos mover por alguna
emoción o impulso, Padre Santo, que hay en nuestro ser. Sabemos de que no somos perfectos, Señor. Gracias, Señor, porque tú no has llamado gente perfecta para servirte a ti, sino tú has llamado gente dispuesta y que tiene obediencia, Señor, dentro del caminar contigo, Padre Santo, y que está dispuesta a sacrificar cosas, aún cosas, Padre Santo, que ama, porque tú, Padre Santo, quieres ser el primer lugar en nuestras vidas, porque tú quieres llevarnos a un nivel de comunión contigo, increíble, Señor, un nivel en donde podamos experimentar tu Espíritu como nunca antes. Queremos ir hacia allá, Señor, hacia la tierra prometida que tienes para nosotros, Señor. Así que recibe toda gloria, toda honra, moldea nuestros corazones para obedecerte a ti, Señor. Obedecerte más que cualquier otra cosa. Eso es lo que queremos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice a nuestra iglesia, Señor, para que este año, Señor, podamos ser esas personas que andamos en obediencia, Señor, en obediencia a tus principios y a tu palabra, Padre, en obediencia a aquello que tú nos hablas, aquello que tú revelas a nuestros corazones, Señor. Y danos humildad, mansedumbre, templanza, cada uno de los frutos que tienes guardados para nosotros, Señor. Porque más que fama y cosas superficiales, Señor, lo que queremos son corazones rendidos delante de ti, Señor. Danos paciencia, benignidad, bondad, amor, fe, mansedumbre. Tus frutos, Señor, los frutos de tu Espíritu, Señor. Que esos sean los frutos, Señor, que puedan salir de nuestras vidas como tus hijos, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, que tú me das, Señor, en este tiempo para ser una herramienta, para poder llevar un poquito del mensaje que tienes, Señor, para nosotros en este tiempo. Te damos gloria y honra a ti. Recibe gloria, Señor. Recibe gloria en nuestras vidas. Te damos toda la honra a ti, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Nos estamos viendo.